Es la palabra que estamos diciendo desde que hemos empezado este informativo en el canal 24 Horas en directo. La situación es algo más favorable, aunque va lenta. Eso permite empezar a cuantificar daños y la preocupación surge ahora a cómo podemos pedir ayudas, qué nos cubre nuestros seguros. Bueno, pues para despejar estas incógnitas vamos a hablar ahora en directo con Estefanía González, que es analista de Que Listo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos primero a establecer una diferencia entre un incendio urbano y un incendio forestal, que es precisamente los que afectan ahora. ¿Qué hay que hacer a la hora de reclamar en el seguro qué cubre y qué no cubre? Bueno, pues hay que tener en cuenta primero qué tipo de seguro tenemos y qué coberturas tiene ese seguro y por supuesto qué cosas tenemos aseguradas y cuáles no. Pero es verdad que a efectos de coberturas, un incendio a priori, luego con sus pequeños detalles, pero un incendio daría igual que fuera forestal que fuera urbano. Eso es un poco indiferente, ¿no? A nivel de aseguradoras o de seguro que tengamos. Un poco quizá lo que más preocupa entiendo, a las personas que se han visto afectadas por este tipo de incendios es sobre todo el tema de sus casas, que cuando se han visto afectadas o bien porque se han destruido totalmente o bien porque se han visto afectadas de manera parcial. Y ahí muy importante tener en cuenta que siempre que tengamos un seguro de hogar vamos a tener cierta cobertura, pero hay que entender qué seguro de hogar tenemos contratado y qué límites tiene nuestro seguro de hogar. Y aquí, por comentarlo de forma muy sencilla, podríamos, yo creo, distinguir entre seguros de hogar un poco más, los más sencillos, los más básicos, los medios y los completos. Entonces, los más básicos son los que nos van a cubrir únicamente el continente, es decir, las 4 paredes de mi casa, ¿no? En caso de un incendio, eso es lo que tengo cubierto si tengo un seguro básico. Pero si tengo un seguro ya medio o completo, ahí ya tengo cubiertas más cosas. Tengo el continente, es decir, lo de fuera, pero también el contenido, lo que tuviese dentro, muebles, otro tipo de enseres. ¿En qué medida? Pues ahí depende de lo que yo tenga en mi póliza, de los límites que yo haya asegurado. Por eso nosotros desde Que Listo siempre decimos que es súper importante cuando contratamos un seguro el entender muy bien qué estoy asegurando y por qué cuantía lo estoy haciendo y sobre todo ser muy precisos a la hora de calcular, oye, lo que yo tengo dentro de mi casa, cuánto estimo que vale. Y de esa manera, cuando ocurren desgraciadamente este tipo de cosas, pues podremos recibir una compensación más adecuada en base a lo que yo tenía dentro de mi hogar, ¿no? Luego, por ejemplo, siguiente cosa quizá más con más valor, ¿no? Que se ha podido ver afectada, que serían los vehículos. Si yo tenía un coche y se ha visto afectado por un incendio. Bueno, pues en este caso, depende del tipo de seguro que yo tenga, voy a estar cubierto contra incendios o no. Si tenía un seguro a terceros solamente, que es el seguro más básico que hay en el mercado, ahí no voy a tener cobertura contra incendios, salvo que lo hubiese contratado de forma adicional y le esté pagando de forma adicional. Pero si yo tenía un seguro a terceros ampliado o un seguro a todo riesgo, ahí sí estoy cubierto contra incendios. ¿Qué me cubre en este caso el seguro? Bueno, pues me cubriría por el incendio en sí, es decir, un incendio provocado por causas externas, que sería un incendio forestal, los costes del traslado de mi vehículo desde donde esté hasta o bien hasta el desguace o bien hasta un taller en caso de que se pueda reparar, y luego los costes o bien de la reparación si es que todavía se puede arreglar mi coche o bien pues la indemnización que me vayan a dar en función a el seguro que yo tenga, la antigüedad de mi vehículo y demás, para compensarme por la pérdida del vehículo. Luego, otro par de cosas también interesantes y que quizá le estén afectando a mucha gente son si yo tenía, por ejemplo, una explotación agraria o si yo tenía cualquier otro tipo de negocio y se ha visto afectado por los incendios. Si teníamos, por ejemplo, una explotación agraria, ahí, si tenemos un seguro con agroseguro, vamos a estar cubiertos sin importar si ese seguro es más básico o más completo. Y este tipo de seguros lo que nos cubren es tanto la plantación como la producción que tuviésemos. Eso sí, si lo que teníamos era una explotación ganadera, ahí sí que tendríamos que tener un seguro específico para explotaciones ganaderas, que son unos seguros más concretos para este tipo de negocios. Y luego, para cualquier otro tipo de empresas, pues, por ejemplo, si tenía un bar, pues ahí en ese caso lo que nos cubre, si teníamos contratado un seguro para empresas contra incendios, que nos van a cubrir tanto el continente como el contenido. Ahí, igual que comentábamos con el tema del seguro de hogar, ¿no? Pues depende de las limitaciones que tenga nuestra póliza, pues eso será lo que nos van a compensar. Y muy importante aquí tener en cuenta para todas aquellas personas que se han visto afectadas, si nuestra póliza incluía un tipo de cobertura que es muy interesante, que es cobertura por el cese de la actividad, es decir, una cobertura que me compensa por los días que mi negocio no haya podido abrir. Es una cobertura muy interesante que mira en nuestra póliza si está incluida, y si no, cualquier otro tipo de persona que esté pensando en, oye, voy a contratar un seguro para este tipo de cosas, es interesante que veamos si ese seguro que queremos contratar la tiene, y si no, incluso se puede contratar como cobertura adicional, y es muy interesante porque en este tipo de casos, aunque nuestro negocio no se haya visto del todo afectado, si hemos tenido que cerrar unos cuantos días, pues con esta cobertura nos compensan por esos días de cierre Y o por cese de señora, la actividad.
Señora González, tengo una duda que a lo mejor es una barbaridad lo que le pregunto, pero es verdad que hablamos de fuego, de algo totalmente quemado, pero por ejemplo, el humo también hace mucho daño y puede destrozar cosas. Sin ir más lejos, un aire acondicionado, si está dado cuando hay partículas de ceniza, se lo puede cargar. ¿Ese tipo también de productos están cubiertos en el seguro o esos necesitan un aporte adicional en el seguro? No, al final son todas aquellas consecuencias derivadas de una causa concreta, que en este caso son los incendios. Por tanto, puede ser que el bien que se haya visto afectado haya sido directamente porque se ha quemado por el fuego o bien directamente porque todas aquellas consecuencias que provocan en este caso un incendio forestal haya provocado diferentes desperfectos. Y el humo, por ejemplo, podría ser una de ellas. Igual que, por ejemplo, un poco en relación a lo que comentabas, hay determinadas pólizas de hogar, seguros de hogar, que lo que nos permiten es compensarnos cuando, por ejemplo, es lo que se llama desalojo forzoso, ¿no? Cuando, por ejemplo, las autoridades dicen, bueno, un determinado pueblo, una localidad, no se ha visto afectada directamente por el fuego, pero sus habitantes se tienen que ir porque hay riesgo de que lleguen los incendios y se tienen que alojar, por ejemplo, en un hotel. Las pólizas que tienen este tipo de coberturas nos cubren unas determinadas noches de hotel, por ejemplo, porque nos hemos visto forzados a dejar nuestra casa y nos tenemos que alojar en algún sitio. Entonces, es un poco un paralelismo, ¿no? Es algo también similar y es interesante porque, bueno, es también que tenemos que tener en cuenta que, oye, no es solamente el fuego y los daños que el fuego en sí produce, sino que todo tipo de consecuencias derivadas, ojo, siempre que nuestra póliza esté incluido y con las limitaciones que la póliza diga, pero todo eso también estaría cubierto con todas estas especificaciones, lo que comentaba antes, pero estaría también cubierto. Estamos hablando de gente que tiene seguro, de que tienen que leer efectivamente las cláusulas para ver qué les cubre, qué no les cubre, que ahora se tendrían que poner en contacto con su seguro para llegar a, bueno, pues a ver cómo lo hacen. Pero ¿qué ocurre con quien no tiene seguro? Porque estamos hablando de que son muchas zonas rurales, incluso algunas, incluso a lo mejor hasta no tienen escrituras o les falta documentación para poder demostrar lo que tenían en esa casa que se ha quemado. ¿Cómo lo hacen? Quienes no tienen seguro por un lado y quienes no pueden demostrar determinadas cosas en esa vivienda aunque estaban. Bueno, pues en el caso de no poder demostrar ese tipo de cosas, lo que comentabas, el tema de los papeles, las escrituras de la casa y demás, es verdad que en todo este tipo de casos, se pasó también con la DANA, tanto los colegios de registradores como los notarios se están poniendo a disposición de los ciudadanos para facilitarles copias de todos esos documentos que no hayan podido llevarse porque han tenido que salir muy deprisa de sus casas, así que en ese sentido no habrá mucho problema. Aparte que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo el tema de las pólizas, de los seguros y demás, a día de hoy todas las aseguradoras ya tienen toda la documentación digitalizada, por lo tanto es muy sencillo que con nuestros datos personales nos puedan ya, oye, decir, usted tiene esta cobertura, es decir, todo nuestro historial está archivado de alguna manera y en ese sentido no va a haber ningún problema, igual que no lo hubo con el tema de la DANA, ¿no? En el caso de las personas que no tengan un seguro, ahí es donde viene un poco o mucho el problema, y es que aquí no hay compensación, salvo dos excepciones. Una de ellas sería que el incendio que nos ha afectado tuviese un culpable y en ese caso el culpable fuera o bien suficientemente solvente como para hacer frente a aquellas indemnizaciones que le pidieran los afectados o bien tuviera un seguro de responsabilidad civil capaz de hacerse cargo de esas posibles indemnizaciones, cosa que es muy poco probable. La otra opción que ya está empezando a poner en marcha es que tanto comunidades autónomas como gobierno pongan en marcha ayudas y en caso de que cumplamos los requisitos, obviamente, para recibir ese tipo de ayudas, pues nos podamos acoger a ellas. Pero si no, estas serían un poco las dos excepciones. Si no, es o tenemos un seguro o desgraciadamente no vamos a poder recibir ningún tipo de indemnización. Por eso es de ahí la importancia, ¿no? Muchas veces que no vemos el riesgo en las cosas y afortunadamente ojalá nunca nos pasen, ¿no? Pero por eso en Que Listo siempre lo comentamos, ¿no? La importancia de, aparte de tener un seguro, entender muy bien qué contratamos y de verdad contratar aquello que nos pueda hacer falta, porque a veces estas cosas pues terminan ocurriendo, ¿no? Pues con eso nos vamos a quedar. Claro, es que comentaba usted antes, por ejemplo, el tema de que te paguen algo si tienes que evacuar tu casa, pero claro, es que es algo tan impensable que yo supongo que sobre todo en las grandes ciudades nadie tiene un seguro de esas características porque casi es inviable, ¿no? Pero hay que empezar a replantearse a lo mejor una forma de hacer seguros, ¿no? Tanto de casa como de vehículo o negocio. Sí, porque al final es verdad que no nos damos cuenta, nos pasa mucho también ahora que llega el verano, ¿no? Con los seguros de viaje, que al final son cuestiones que obviamente tienen un impacto en el presupuesto de las familias, eso es así, pero tienen un coste que si ponemos en la balanza un poco el coste que tienen para la economía de un hogar versus lo que podemos recibir en caso de que ocurran este tipo de cosas, que repito, ojalá nunca pasen, ¿no? Pero el coste realmente es relativamente pequeño, lo deberíamos intentar incluir dentro del presupuesto familiar porque, bueno, pues estas cosas esperamos que nunca pasen y como decías, ¿no? Pues bueno, hay cuestiones que a lo mejor en un núcleo urbano son mucho menos probables, pero sobre todo en núcleos rurales, pues desgraciadamente, y lo están diciendo además los expertos estos días, ¿no? Vamos a ver este tipo de cosas
cada vez con más frecuencia, bueno, pues por el cambio climático, por diferentes cuestiones, ¿no? Y es importante pues saber que estamos protegidos, entender muy bien también que estamos protegidos y por qué nos estamos protegiendo, ¿no? Qué coberturas tenemos para por lo menos estar un poco más tranquilos y que cuando llegue este momento sepamos muy bien cómo actuar y qué podemos reclamar. Pues muchísimas gracias, Estefanía González, analista de Qué Listo, por atender en directo al canal 24 Horas. Gracias a vosotros.